Oramos, Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Venimos esta mañana para pedir, oh Dios, tu sabiduría, tu guianza, y que podamos en esta mañana, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender y que podamos aprender, Señor Jesús, lo que hoy vamos a estudiar, lo que hoy vamos a ver. Señor, gracias por los que hoy están aquí, por los que van a venir, por los que aún vienen en camino, que les guardes. Y tomamos este tiempo para poder pedir, Dios, que seas tú guiando mi vida y cada uno de los que estamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Creo que ya ustedes tienen sus libros, y en el libro que hoy vamos a ver se conoce, es Liderazgo en la Iglesia. Quiero decirles que antes de este libro yo he estado analizando un proyecto que tenemos con el Ministerio Cristo la Respuesta, acerca de la base que tenemos de tener una iglesia, levantar un instituto bíblico y otras cosas que queremos hacer en la base. Y prácticamente este libro es un libro que ha venido para reforzar lo que yo he estado estudiando. Entonces yo espero de que hoy también ustedes puedan aprender conmigo. Vamos a hablar de algunas cosas muy importantes como es la filosofía ministerial. Una de las cosas que vamos a estar viendo entonces esta mañana es la filosofía ministerial. ¿De qué habla la filosofía? ¿A qué se refiere cuando hablamos de una filosofía? Normalmente una filosofía es un conjunto de valores y experiencias que se experimentan a través de la vida, que por decir, cuando yo hablo, mi filosofía es de acuerdo a los principios y los valores que yo he vivido. Por decir, hay filosofía política, filosofía hindú, de diferentes, pero son, por decir, las creencias que tenemos y que organizamos en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de una filosofía, hablamos de las vivencias que Dios exponga al liderazgo. Por decir, las vivencias que vivimos. Hace un tiempo, alguien me invitaba, hace algunos años, dice: hermano Carlos, ¿por qué no se queda aquí y le damos esta iglesia para que pastoree, trabaje y sirva al Señor? Estábamos en Nicaragua y me llevaron al lugar donde era una misión. Pero yo entendía que no estaba listo, no estaba preparado. Aparte de eso, no era el tiempo. Y me he dado cuenta que al venir aquí a México he tenido que pasar 10 años en una escuela donde ha sido aprendizaje tras aprendizaje constantemente. Todo esto, a veces uno lo puede pensar y decir, todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, todo lo que he pasado, ¿para qué? Pero en verdad son las vivencias los que logran establecer lo que un día necesitamos o queremos lograr. Entonces las vivencias que Dios exponga al líder se vuelven parte de la filosofía del ministerio. Todas las vivencias. Todos los líderes operan desde una filosofía ministerial que será basada de instrucciones de parte de Dios para ese ministerio en específico. Por decir, Dios, si ustedes se recuerdan, lo comentaba la vez pasada, Moisés tuvo que ser sacado de Egipto y llevado allá a Madián, y 40 años estuvo trabajando como, ¿qué dijimos? Como un pastor de ovejas. Esta experiencia que él experimentó allá en el desierto también, y trabajando con las ovejas de su suegro, fue lo que un día también lo llevó a entender después de poder pastorear una iglesia de 500,000 de personas o más. Hablábamos de más. Entonces los líderes eficaces pueden articular gran parte de su fundamento ministerial en las experiencias para administrar a las comunidades
de su edificación. Por decir, yo he comentado esto con algunas personas, amigos, y les digo que en la obra del Señor no hay derrotas, solo experiencias. A veces uno pasa momentos difíciles, situaciones complicadas, pero que después de esto se vuelven solamente una experiencia para conocer y para saber. Últimamente he estado hablando de una experiencia que hemos estado viviendo con mi esposa. Por decir, a veces uno tiene experiencias no muy buenas y la gente a veces se encarga como de apoyarnos y decir, oye, esto y esto. Y puede llegar el punto en que uno dice, me fastidio de que me estén preguntando, diciendo esto, pero a la vez lo podemos tomar como revertir esto, por decir, las experiencias amargas que vivimos, después de eso se convierten como en una forma de poder ayudar y poder entender la vida de otra manera. Entonces una filosofía se va creando de acuerdo a las circunstancias que vamos viviendo, las vivencias, y todo esto lo podemos atesorar. Por ponerles un ejemplo, les he comentado, ¿verdad?, que me gustaría un día pastorear, levantar una iglesia. Pero en el caminar del cristianismo, 29 años sirviendo al Señor, prácticamente he tenido como unos 25 años trabajando al lado de pastores, siempre con amigos pastores. De hecho, el día que nos casamos, recuerdo que vinieron muchos amigos pastores y pusieron sus manos sobre nosotros y nos oraron. Y ahí tenemos la oración grabada, lo que ellos profetizaron para nosotros, y he trabajado, pero en el transcurso de esto he visto buenos pastores y otros no tan buenos, y de ellos he adquirido un poquito de lo malo que he visto, por decir, digo, bueno, si un día yo no quisiera cometer estos errores, y de lo bueno, digo, un día quisiera ser de esto. Entonces de ahí uno va creando una filosofía en un ministerio. Las lecciones aprendidas en situaciones de la vida se convierten en latentes indicadores que guían a los líderes dentro del ministerio. El resultado del surgimiento del liderazgo es un líder en quien Dios ha desarrollado el carácter y las habilidades ministeriales para que ha aprendido algunas lecciones en este procesamiento, y que usa estas lecciones para moldear su influencia y lograr los propósitos de Dios. Por decir, cuando Dios quiere levantar un líder, va a tratar con su carácter. Y nos va a moldear, y muchas veces va a ser la piedra que siempre tropezamos y que pegamos ahí. Pero esto nos va a ayudar a esas lecciones que moldearán nuestro carácter para que a través de ser moldeados podamos ser de influencia para otros. Les digo que yo he tenido la experiencia de tener 5 más o menos líderes en Cristo y la Respuesta. No sé si les contaba aquí o en la carpa un día de que cada uno de ellos ha sido especial. Por decir, uno de los primeros líderes que tuve, ahorita está en España, era un hombre muy, muy estricto, exageradamente estricto, muy así estricto, pero hoy es mi amigo. Hace un poco lo vimos, tuve como 6 meses nomás como líder. Después tuve otro líder en la carpa, en el cual era estricto, pero a la vez era de esas personas que le gusta bromear, que le gusta bromear con los demás. Y recuerdo que una vez tuve una discusión con él, porque, por decir, a mí no me gusta bromear, me gusta bromear en un cierto límite, pero después de un límite yo digo, espérame, respétame, yo. Y recuerdo que una vez tuve una discusión con él porque había un muchacho que no era muy popular y muy callado. Entonces uno de los otros discípulos vino y lo llama y dice, hey, ven. Y dice, ¿qué? Párate ahí.
Y cuando lo paran ahí, él sabía que había una bolsa de agua en la carpa y otro la mueve y le cae toda el agua. Entonces está el líder ahí y comienza a reírse, porque era así su forma. Entonces yo digo, no tiene que usted hacer así, digamos, en vez de reírse más bien tiene que disciplinar a aquel, porque eso es maldad. Y bueno, me conseguí un castigo por eso, por hablar así. Pero tenía otro que era marro, como le dicen, así tacaño. Le contaba a un hermano que estábamos en Nicaragua y él nos llevaba a pasear, a hacer mandados allá. Y ¿sabe qué nos compraba cuando íbamos? Un glu glu, que no lo conocen aquí, es una bolsita de chocolate así chiquita, con un pico, le llaman un pico, que es un pan, pero se dice pico en Nicaragua. Y eso era. Ahora, tenía otro que era enojón, muy enojado, y en verdad, yo recuerdo que una llave que se perdía de una herramienta no se dormía hasta que esa llave no estuviera en esa caja. Pero todo eso, lo que quiero decir es que ha ido formando mi carácter. Ahora yo me doy cuenta que cosas de ellos tomé y han ido formando esta parte, fueron de influencia para mí. Por decir, ahora vivo yo con otro líder, el David, y una de las cosas que yo siempre recalco, David es exageradamente paciente. Yo no puedo, por decir, yo se lo he explicado, que cuando a veces vamos a Centroamérica, llevamos una camioneta de 15 personas, y yo quiero, vámonos, pipí 5 minutos y vámonos. Pero van hermanas que cada rato quieren hacer pipí, cada rato quieren ir al Oxxo, comprarse una coca, tomársela, mirar, y yo me desespero, yo quiero, vámonos. Y yo veo a David y veo que tiene una paciencia, no, ahí se relaja, no dice vámonos, nada. Entonces he tenido que ir aprendiendo a la paciencia, porque venía de otro donde aquel no era paciente, era desesperado. Y yo era desesperado igual que él, porque siempre anduvimos. Pero digo que esto era formando mi carácter para ver un día igual, que el día que yo tenga la oportunidad de estar ahí, pueda aprender de todos ellos. Entonces la filosofía del ministerio es el resultado del surgimiento del liderazgo. Las ideas, valores y principios que un líder usa como pausas para la toma de decisiones, para ejercer influencia o para evaluar el ministerio. Ideas, valores y principios. En todo esto vamos adquiriendo ideas. Como les decía, les he contado, por decir, otra vez estábamos en otro lugar, estuvimos en una iglesia que un día me gustó por dos razones. Una, porque nos sentamos y de repente dice, hoy es el día de la siembra, así se le conoce, hoy vamos a sembrar. Y nos sentamos y dice una hermana, yo quiero sembrar quiero sembrar con la hermana, y traía una pinturita quizás para los ojos, pero hoy quiero regalarle a la hermana y quiero sembrarle esto. Entonces, me gustó la idea porque se oye bonito. Son experiencias que uno va adquiriendo y va conociendo, y decía, hoy quiero, y de repente dice, hermano, yo quiero sembrar sobre el hermano Carlos. Y como nosotros no habíamos avisado que íbamos, entonces vienen y ponen una ofrenda, una siembra. Era el día de sembrar. Alguien sembró conmigo. Y por eso digo que me gustó. Esa es la otra parte que me gustó. Entonces vengo y de repente otra hermana dice, hermano, también yo quiero sembrar con la familia del hermano Carlos. Y va, prácticamente como 3 personas vinieron y sembraron. Y varios sembraron entre otros. Entonces al ver eso yo digo, ¿qué hago? También yo tengo que sembrar.
Y ya me paro y digo, hoy yo quiero sembrar con alguien. Y de lo que me habían dado yo pude sembrar. Entonces les decía que a través de esto uno puede tener ideas, pero también valores y principios que uno va adquiriendo. Todo esto, como dije, se convierte en una filosofía. Más adelante voy a explicar algo más que quiero decirles. Entonces, un líder usa como pautas para la toma de decisiones, para ejercer influencia o para evaluar el ministerio. Una mayor conciencia de la ideología del ministerio le conduce a un liderazgo más eficaz. Entonces, cuando hablamos de una filosofía, es prácticamente lo que yo quiero ser un día cuando sea líder. Lo que yo quiero ser un día cuando sea un pastor. Lo que yo quiero ser un día cuando, por decir, estas cosas nos ayudan a poder organizar. Es lo que yo le decía hace un momento, por decir, el día en que yo quiera tener o que tenga una iglesia, que tengamos una iglesia con mi esposa, quisiera tener ideas, principios y valores que he visto en otros y que eso haga que podamos ser de influencia pero eficaces. Entonces, cuando una persona, cuando una organización tiene una filosofía, es como tener propósitos. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi fin y cómo lo voy a lograr? Dentro de una filosofía se tiene que reestructurar, organizar muchas cosas que he adquirido por la experiencia, por la influencia de otros. Una mayor conciencia de la ideología del ministerio, les decía, le conduce a un liderazgo más eficaz. Los niveles inferiores de liderazgo, la filosofía, o en los niveles inferiores de liderazgo, la filosofía será más simple y específica para la comprensión entre la iglesia y el funcionamiento del ministerio. En los niveles superiores, la filosofía incluirá pautas específicas con estructuras completas, órdenes determinadas, instrucciones concretas. Aquí hablamos de esto, por decir, puede ser que yo tenga una filosofía muy simple. Bueno, quiero levantar una iglesia, trabajar, ganar almas. Pero hay otras más complejas, pero las complejas tendrán que tener una estructura, una organización, dijimos que más, pautas específicas con estructuras completas. Por ponerles un ejemplo, yo quisiera un día tener una iglesia donde haya un grupo musical, donde haya jóvenes que trabajen con jóvenes, donde las mujeres trabajen con las mujeres. Entonces, si yo quiero tener esto, tengo que tener una determinación y una estructura bien completa, y de eso se trata una filosofía, digamos, saber a dónde queremos llegar. Ok, 2 puntos que queremos hablar. Los líderes eficaces en todos los niveles de liderazgo mantienen una postura de aprendizaje durante toda la vida. Por decir, no es que ya lo sabemos todo, pero cada día necesitamos aprender. Yo he estado, hay una iglesia que yo oía de El Salvador, que escuchaba cuando estaba en El Salvador, pero igual no sabía. Pero últimamente me he metido en su página y me doy cuenta desde que ellos comenzaron a trabajar, tenían una filosofía ministerial. Yo le digo una filosofía de iglesia, tenían una filosofía, y con el tiempo ahora uno ve esta forma, y me doy cuenta que Josué salvadoreño, que ha oído las escuelas Juan Bueno, es una iglesia que a la vez
se han reproducido en diferentes partes, pero desde el principio tuvieron una filosofía, qué es lo que querían lograr. Y una de sus cosas era trabajar con colegios cristianos y con células, y han crecido en esta manera. ¿Por qué? Pero es una cosa de aprendizaje toda la vida, cada vez. Y yo estoy siguiendo algunas cosas en su página y me doy cuenta de que ellos han aprendido a crecer cada día. No es lo mismo cuando comenzaron, pero ahora están en otro nivel. Los líderes eficaces que son productivos a lo largo de su vida tienen una filosofía de ministerio dinámica. Los líderes eficaces que son productivos a lo largo de su vida tienen una filosofía de ministerio dinámica que evoluciona continuamente a partir de la interacción de tres factores principales. Tres factores principales: conocimiento bíblico, los dones personales y la dinámica de sus propias experiencias. Tres cosas fundamentales que vemos a través de esto. Decíamos, número uno, conocimiento bíblico. Es importante que para tener una filosofía de ministerio tengamos el conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento vamos a crear una filosofía que son como los propósitos y los valores que tenemos, que queremos implementar. Entonces es muy importante que conozcamos la palabra de Dios, porque si no vamos a tener una filosofía creada en los pensamientos de Platón, de quien más, de otros pensadores humanistas. Pero todo tiene que ser fundamentado, dijimos, en el conocimiento bíblico, los dones personales que tengamos, por decir, mi filosofía va a ser de acuerdo a lo que yo tengo. Les comentaba la vez pasada, hablaba con un amigo en Nicaragua que ya tiene como 10 años que falleció, más, no, 15 años, 15 años. Y yo le preguntaba, oye, Wilber, ¿qué te gustaría ser? Y me decía, pastor. Y les contaba que cuando daba su testimonio, él solo decía, Dios les bendiga, hermanos, Jesús cambió mi vida, y se terminaba su testimonio. Entonces yo decía, pues no veo yo una habilidad en su vida de ser pastor, porque un pastor tiene que hablar y enseñar y predicar. Entonces, por decir, tiene los tres factores: conocimiento bíblico, los dones personales, que son las habilidades que Dios nos da, y ¿qué más decíamos? La dinámica de la experiencia. Decimos, por decir, hablábamos la vez pasada de que no podemos poner en el liderazgo gente neófita, gente que no tiene el conocimiento ni la experiencia, porque entonces no es que menospreciemos a la gente nueva, pero a la gente nueva hay que prepararle y hay que enseñarle y hay que llevarle por un camino de donde tengan que saber la experiencia. Por decir, es importante tener la experiencia. Lo hablábamos antes, ¿verdad? Las vivencias que pasamos es lo que a veces Dios usa como para moldear nuestro carácter. Esta capacidad de tejer las lecciones en una sinfonía es lo que hace que los líderes sean efectivos. Un fuerte indicador de liderazgo es una postura de aprendizaje que se refleja en una dinámica ministerial práctica de llevarse a cabo, aunque las estructuraciones que ha recibido o las instrucciones que ha recibido de Dios parezcan complejas y extensas. Por decir, a veces como que Dios nos lleva por situaciones que no entendemos. Los que servimos a Dios
creo que más de alguno que está aquí estará de acuerdo conmigo, que a veces pasamos situaciones muy complejas, muy difíciles, que no las logramos entender. En el momento son difíciles de comprender, como la pérdida de un hijo, como la traición de un amigo, como las calumnias. Por decir, yo escucho a Marcos Witt en un concierto que él da, y él dice, en el año 1900 tanto, mi esposa y yo pasamos un tiempo muy difícil, donde todo era gris. Y hasta donde yo sé, a él se le acusó de algo muy grave, no tanto de tantas acusaciones que hay para los predicadores, ¿verdad? Pero es algo personal que le atacaron a su persona, a su intimidad. Y a veces es tan difícil esto, vivirlo, y que uno dice, ya, dejo el misterio, ¿para qué? Pero todo esto Dios lo usa como un aprendizaje para llevar a cabo los propósitos que Dios tiene en un liderazgo. Entonces les decía que aunque las instrucciones que ha recibido de Dios parezcan complejas y extensas. 2. Los líderes deben desarrollar una filosofía de ministerio que simultáneamente honre los valores bíblicos de liderazgo. Podemos aprender mucho nosotros de liderazgo bíblico. Lo veíamos la vez pasada a través de Timoteo, a través de Tito, y yo un día de estos predicaba a través del liderazgo de Moisés. Si honramos nosotros, los líderes deben de desarrollar una filosofía de ministerio que simultáneamente honre los valores bíblicos del liderazgo. Digamos, tienen que estar basados muchos de esos valores en la Biblia. Y yo predicaba acerca de, ¿se acuerdan cuando Moisés se sentó, cuando levantaba las manos y se le cansaban, y vino Ur y ¿quién más? ¿Quién más? Aarón, vino Aarón y le sostenía las manos. De eso debemos de aprender, ¿no? Valorar eso, por decir, yo decía que en una iglesia se necesita gente que honre el liderazgo, que en vez de colgarse de las manos, más bien sostenga las manos. Pero hay gente que en la iglesia, en vez de sostener las manos del pastor, lo que hacen es colgarse de las manos del pastor, como quien dice, para que las bajen. Y yo decía algo en la carpa un día de estos, que yo preguntaba, ¿de quién fue Josué dice que estaba peleando allá? Josué era el que estaba peleando las batallas. Pero cuando Moisés levantaba las manos, Josué ganaba. Cuando las bajaba, era derrotado. Y yo preguntaba, ¿de quién estaba ganando la batalla? ¿Moisés o Josué? Y algunos decían Josué porque era el que estaba al frente, pero no, era Moisés. Aunque Moisés no estaba en la batalla, pero Josué era el que estaba peleando, pero Josué estaba haciendo el trabajo de Moisés, pero Moisés estaba respaldando, estaba dándole cobertura, levantar su mano, estaba dándole cobertura. Entonces quiere decir que el día en que Moisés bajaba las manos, perdía la cobertura a Josué y perdía la batalla. Entonces, de estos nosotros necesitamos aprender del liderazgo que hay en la Biblia, los bíblicos. Honrar a los valores del liderazgo. Decía, acepten los desafíos de la época en que viven y se adaptan a sus dones únicos y desarrollo personal. Si esperan ser productivos durante toda su vida, la filosofía del ministerio
No se ve ahí. Cometí un error en ponerlo en negro, pero vamos a ver. La filosofía de ministerio comienza con la identificación concreta de algunos valores de liderazgo, lo que les venía diciendo, ¿verdad? Yo veo en la Biblia los valores de liderazgo y eso se va convirtiendo en una filosofía concreta. De ahí yo tengo que aprender. ¿Sí logran ver? Casi no, ¿verdad? Los valores de la filosofía de ministerio comienza con la identificación concreta de algunos valores de liderazgo. Honrar los valores de liderazgo. Si bien hay muchas cosas que son comunes con el liderazgo secular, debería haber una diferencia. Un líder cristiano basa sus valores en valores, metodología, motivación y metas. Vuelvo y digo, a que un líder cristiano basa los valores, la metodología, la motivación y las metas en lo que Dios ha revelado a través de la Escritura. La Biblia es el estándar para la evaluación de un líder cristiano. En las primeras etapas, mediante la verificación de instrucciones divinas y el procesamiento de los mensajes, Dios inculcará lecciones y principios. Estos principios luego se vuelven parte de la filosofía del ministerio del líder. Les decía, valores, metodología, la motivación y las metas. Hablaba con alguien un día de estos, con algunos amigos, les hablaba y decía que creo yo que Dios a través de esto está cambiando. Los tiempos están cambiando y muchos de nosotros tenemos que aprender de los tiempos. Por decir, ¿se imaginan que con esto de la pandemia o viniera otra pandemia más fuerte que esta y las iglesias se cerraran y ya no pudiéramos hacer cultos como hoy le llamamos? ¿No cree usted que tenemos que ir a la palabra de Dios para ver cómo antes la gente se reunía para escuchar la palabra de Dios? Y entonces creo que, por decir, estamos nosotros pensando en la carpa, que posiblemente si un día nos dijeran ya no pueden hacer reuniones con la carpa, tendríamos que pensar, pero como dije, ir a la Biblia. Y vamos a encontrar, ustedes van a encontrar en el libro de los Hechos que la iglesia no es que tenían estructuras como esta. La iglesia se reunían no de miles, pero se reunían de grupitos a estudiar la palabra. ¿Sabe usted que en Rusia, cuando la iglesia era perseguida en Rusia, la gente se reunía en las catacumbas, abajo de la tierra, y ahí estudiaban la palabra de Dios? ¿Y sabe qué hacían los hermanos? Yo he leído leí un libro de esto, que dice que se reunían los hermanos, y había, como era prohibido tener Biblias, entonces los hermanos iban y un hermano tenía 15 hojas de la Biblia, otro hermano tenía otras 15 hojas y otro hermano otras 20 y así cada quien. Entonces, ¿qué es lo que hacían los hermanos? Se reunían en grupitos y decía, préstame tus hojas y ten mis hojas, y comenzaban a escribir y se reunían para aprender ahí, pero también para estudiar, porque no había la forma de reunirse. No sé si han oído de otro testimonio que aparece ahorita de un predicador, que unos hermanos se reunían debajo de un alcantarillado de agua, pero un día vinieron y el gobierno estaba escarbando y los encontró ahí. Entonces, por decir, la forma en la que nosotros vamos a trabajar tiene que estar de acuerdo a los principios bíblicos. No sé si ustedes han oído acerca del G12. ¿Cuántos han oído del G12? Ay, satanismo.
Así piensa alguno, el G12 está satanizado. Pero el principio es bíblico, que Jesús tuvo a sus 12 para estar con ellos y para platicar con ellos, para enseñarles. Entonces, yo he estudiado un poco el G12 y me doy cuenta que el principio es bíblico, de tener a alguien a enseñarles, prepararlos y que puedan. Después se desvirtúa muchas veces la enseñanza, ¿verdad? Pero lo que quiero decir que los métodos con que vamos a predicar tendrán que ser, dije, de acuerdo a los principios bíblicos. Abraza los desafíos de los tiempos en los que viven, por decir, cada tiempo tiene sus desafíos. Hay tres elementos básicos de liderazgo. Esto es importante entenderlo, porque a veces digo que cuando las cosas se ponen un poco duras, no es fácil. Número 1, dije que hay tres elementos básicos de liderazgo. Número 1 es que existen líderes, tiene que haber líderes y seguidores. Y después de seguidores, situaciones. Por decir, en una de esas podemos estar, y es un aprendizaje. Una persona que quiera tener liderazgo tendrá que tener seguidores. Si no hay seguidores, es muestra de que no hay liderazgo. Pero si tienes seguidores, también entonces tendrás problemas. Alguien dijo que ¿qué se necesita para tener un problema? 2 personas. Con 2 personas tenemos un problema. Eso lo vemos a veces en los matrimonios, ¿verdad? Somos 2 y a veces tenemos problemas. Entonces hablamos de que líderes, seguidores y situaciones. Un líder debe de estar consciente y aprender de los cambios involucrados en la iglesia. Se adapta a los dones únicos y desarrollo personal de los líderes. Ok, la filosofía del ministerio debe de adaptarse a los líderes que trabajan bajo ella. ¿A qué nos referimos con esto? Que por decir, la filosofía tiene que ser lo que yo quiero. Normalmente seguimos lo que no queremos. Hay gente que sigue a alguien sin que sea su filosofía. Por eso es importante que cuando uno tiene una filosofía ministerial, la gente que trabaje con nosotros tiene que adoptar la filosofía y estar de acuerdo para que haya una armonía en lo que se trabaja. La filosofía de ministerio debe adaptarse a los líderes que trabajan con ella. Por decir, esto es un poco complicado, tal vez decirlo, explicarlo, pero se imaginan ustedes que yo venga a ser pastor de esta iglesia Torre Fuerte y yo traigo una filosofía de ministerio, pero aquí la iglesia tiene otra filosofía, el liderazgo tiene otra filosofía, y cuando yo quiero trabajar con esto, mucha gente se va a oponer y comienzan las fricciones. Y es por eso que yo digo que es mejor comenzar algo de cero y plantar la visión que uno tiene que llegar a querer trabajar, porque hay gente de años que no quieren cambiar, que no quieren revolucionar, que no quieren que hayan cambios, quiere que se siga lo mismo. Entonces, de este punto, uno debe de saber que si yo tengo una filosofía de ministerio, la gente que va a trabajar conmigo tiene que adoptar. Y yo he estado pensando esto, al estar estudiando esto. Por decir, en el Ministerio Cristo es la Respuesta, somos 60 personas. Y dentro de esas 60 personas, podríamos trabajar en equipo o podríamos hacer un equipo.
que es muy diferente. Porque podríamos trabajar en equipo, hablando de que un día levantemos una iglesia, podríamos los 60 trabajar en equipo, pero podría ser que de esos 60 hay alguien que no tenga la idea de trabajar con una filosofía de ministerio como trabajar, y entonces va a ser difícil. Entonces mejor será hacer equipo. Y cuando digo hacer equipo es que, bueno, ¿quién de ustedes quiere trabajar aquí de esta forma, de esta visión? Ok, levantan 3 la mano, con esos 3 se trabaja que adopten esa filosofía. Se adaptan le decía, la filosofía debe de adaptarse a los líderes que trabajan en ella. Los valores bíblicos de una filosofía ministerial pueden tener mucho en común entre los seguidores. Los seguidores que han vivido las mismas vivencias o que tienen situaciones iguales encontrarán mucho en común en la filosofía. Para poder trabajar, como decía, con alguien tiene que estar de acuerdo, se tiene que tener muchas similitudes, muchas, por decir, yo amo a las almas, tú también amas a las almas, yo quiero trabajar con células, también yo quiero trabajar, yo quiero ir a los ranchos, trabajar en los ranchos yo, pero si hay alguien que dice, yo lo que quiero solamente es enseñar, entonces no concuerda la ideología ministerial establecida por el líder principal. Dice, una filosofía ministerial debe ser dinámica porque abarca elementos dinámicos. En esencia, uno desarrolla una filosofía de ministerio al ver las lecciones de la vida y aplicarlas al ministerio. Repito esto, cada experiencia que vivimos es una forma de poderla implantar un día, por decir cosas buenas, cosas no tan buenas, pero que nos ayudarán a hacerlo mejor. Les voy a decir aquí, con el respeto del hermano Benito, que es el único pastor que hay, ¿verdad? O hay otro pastor. Solo él. Todos un día vamos a hacer. Pero si hay una de las cosas que la gente que dice, si hay una cosa que en las iglesias, eso lo he vivido, yo le digo, en muchas, déjame ver, voy a ver cuál íbamos. No. Ok, aquí estamos. Es que me salí. Ay. La filosofía de ministerio debe ser adaptada ahí donde estamos. Les decía que en esencia uno desarrolla una filosofía de ministerio al ver las lecciones de la vida y aplicarlas al ministerio. Les contaba que mucha gente, ¿sabe de qué se queja en las iglesias? De que el pastor no los visita. Si hay algo que la gente siempre recalca es, a mí no me visitan. Y cuando hay un pastor que los visita, que está con ellos, que va con ellos, la gente casi no se queja. Pero hemos visto que a través de esto, bueno, a través de lo que uno vive puede aprender. Yo me doy cuenta que es importante de eso aprender. Entonces yo digo, si un día yo fuera pastor me gustaría visitar, porque si no va a ser lo mismo, se van a quejar de mí. El patrón evolutivo del ministerio, el patrón evolutivo de la filosofía del ministerio, 3 etapas para estudiar y evaluar cómo varios líderes desarrollan filosofía de ministerio. Hablamos de la osmosis. ¿Qué es? Los líderes aprenden la filosofía implícita a través de experiencias. Por decir, la osmosis es un proceso del agua, se le conoce, que lo echan de aquí y pasa por otro tubo, así, y
lo que deja el agua, las partículas que deja, a eso se le conoce como osmosis. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que la osmosis aprenden la filosofía implícita a través de las experiencias. Cada experiencia nos va dejando residuos en nuestras vidas que los podemos aprender.